Espero que aparezca. Ya apareció el icono. Buenas noches. La clase se está grabando. Optativa 3 y historia regional relacionada con arte. En este caso, virreinal, para seguir trabajando arquitectura. Y vamos a ver pintura virreinal. Por lo cual, la reflexión en esto de hoy de la mañana, vamos a trabajar dos niveles. El primer nivel va a ser regional, pensando que la única pintura colonial o virreinal, como ustedes gusten llamarlo, la vi en la Alcá hace ya 2014 o 2015. Y de nueva cuenta sus compañeros de humanidades, sería entre la primera y tercera generación, fueron los que me llevaron hasta el Alcá, y es un camino largo que hay que pararse, o más bien dicho, hay que ir de camino a las 5 de la mañana rumbo a la ruta de las iglesias y hacer un recorrido hasta José María Morelos, para lo cual les voy a mostrar el mapa y les voy a ir explicando de manera oportuna. Esperamos que se vea el archivo en pantalla compartida. Y me voy a ir a pestaña Chrome. Aquí tengo los mapas relacionados conforme a un libro que escribimos desde el 2010. Empezamos a trabajar este libro sobre arte en el centro y norte de Quintana Roo, siglo XVI, siglo XVIII, y me voy a ir hasta el final de este libro, y vamos a ver los mapas. Prácticamente igual me ayudaron sus compañeros de humanidades. Aquí tenemos los mapas. Evidentemente los mapas se construyen para lectores que no vivan en la península de Yucatán, dado que muchas personas en otras latitudes no saben ni en dónde está Chetumal, piensan que Cancún es la capital de Quintana Roo, y no, es Chetumal. Bien, la ruta de las iglesias de su compañero de humanidades, ya titulado cerca a López de Rivero. Entonces llegamos a José María Morelos, son más de 4 horas de camino por la carretera. Y si no mal recuerdo, desayunamos ahí en el mercado de José María Morelos. Obvio, es el único que está en la avenida principal, y más adelante vuelta a la derecha para lo que se llamaba en ese tiempo Ruta de las Iglesias. Parece que ya cambió el nombre a la Ruta de Guerra de Castas, cambió el nombre hace un par de años. Hacia la derecha, y vean ustedes prácticamente el recorrido en una carretera de doble sentido, muy estrecha por la selva. Atravesamos Zacalá, Sabán, Guaymít, Xcabil, y llegamos a Tijosuco. De ahí, evidentemente, fuimos a la Secretaría de Cultura, sede de Tijosuco, que nos proporcionó un guía, y fuimos en camioneta. Un carro se atasca en la selva, y posteriormente más de hora y media de camino en terracería al interior de la selva. Y evidentemente llega un punto después de 40 minutos de zigzagueo, vuelta a la izquierda, vuelta a la derecha. Nos tuvimos que bajar de la camioneta porque había subidas muy pronunciadas que no podía subir la camioneta, nos teníamos que bajar. Estábamos a más de 45 grados, 45 grados. En abril fuimos para evitar la lluvia y lodazal, y así en las condiciones se atasca una camioneta. Un auto no, porque simplemente con ese tipo de subidas no, el motor de un auto
simplemente no logra subir, se requiere una camioneta. Y llegamos al Alca. Estoy buscando los videos de sus compañeros de humanidades sobre el Alca y lo tengo en un terabyte. Si no logro verlo en estos días, se los mandaría el fin de semana en la plataforma Teams para que vean las condiciones bastante pesadas para ir al Alca. Y estando en el poblado, empezamos a trabajar. Bien, entonces vamos a iniciar, que podemos pasar las imágenes o empezar a leer el pequeño texto del Alca, pero vamos a ver las imágenes de lo que observamos. Evidentemente, aquí en estos mapas vamos a tener una variedad de, llegando a José María Morelos, vuelta a la derecha con la línea imaginaria limítrofe con Yucatán, pero vuelta a la izquierda tenemos Cancanchep, y en ese camino, en vez de irnos por Carrillo Puerto, vuelta a la izquierda hay una gasolinera a mano derecha y el enroque vía Mérida que dice, creo, Mérida vía corta. Atraviesa uno Chuchunjub, en donde hay una iglesia, sigue uno su camino a José María Morelos y oye, enroque en la carretera federal a mano derecha un poblado pequeño llamado Polyuc, en donde hay una iglesia del siglo XVII. Y antes de llegar a José María Morelos, a mano derecha hay una señalización para ir a San Antonio Tuc, pero es una hora de camino bastante incómodo, porque es obvio que uno está atravesando la selva para llegar a San Antonio Tuc, y todo esto ya lo recorrimos para ver las iglesias, y evidentemente Boca Iglesia, Cozumel, Xcaret, San Martiniano, Guadalupe, Victoria, que están al interior de la selva quintanarroense. Los poblados son muy pequeños. Tancá, cerca de la costa, pero está en la selva. Las pirámides y la capilla de Tancá, por lo cual no es conveniente que estudiantes de la universidad, no importa el grado, vayan por su propio pie, porque hay una gran cantidad de peligros en la selva. Por decir, ahorita recuerdo en la Alca, sus compañeros de humanidades daban cigarros, y a mí me dieron también un cigarro. Ya en el momento en que nos estábamos retirando, había un panel de colmenas, y empezaron a salir, ya eran como 2 o 3 de la tarde, y las indicaciones del guía que todos encendimos el cigarro y empezar a fumar para que se alejaran las abejas. Y caminamos rápido para el automóvil y salir a la brevedad, y lo bueno que no nos picó ni ninguna abeja. Simplemente uno está pensando en animales peligrosos como alacranes, tarántulas, las víboras venenosas, y en esta ocasión la situación que tuvimos que enfrentar en Alca fue un panal de abejas pues obvio, de selva, y al empezar a oírlas, el zumbido, por las instrucciones del guía, saquen los cigarros y enciéndalos, y tratar de fumarlos despacio y caminar rápido para que se alejaran las abejas, pero son los pormenores que tienen para sacar el trabajo al interior de la selva. Bien, entonces me voy a ir con ustedes, regreso con ustedes, dejo de compartir esta pantalla. Ahora
nos vamos a ir como lo hemos hecho en otras ocasiones. Aquí yo tengo abierto mi PowerPoint y aquí dice no hay archivos disponibles, aunque los tengo abiertos aquí en la computadora, entonces me voy a ir a examinar para cargar desde mi equipo. Vamos a esperar que la señalización, bien. Ahora me voy a ir a mi escritorio a buscar el archivo que tengo sobre iglesias. Iglesias de Quintana Roo, 2016. Ahora voy a buscar la ALCA. Sí, debo de pasar estas imágenes, son las únicas pinturas de la época colonial que se conservan en todo el estado de Quintana Roo, para que ustedes puedan admirar lo que tiene Quintana Roo. Como he comentado, estamos trabajando historias inéditas, poco trabajadas o no trabajadas al interior del estado, y esto se va a enmarcar con el desarrollo fundamental de una nueva historia, como lo que vimos en la materia de teoría de la historia, en donde trabajamos la diversidad de la escuela de los anales, la microhistoria, la historia oral. Todo eso hemos venido haciendo en el proceso de investigación con la metodología de los anales y trabajar microhistoria, pero también una historia global, para que evidentemente la profundidad de un trabajo de la nueva historia de una visualización profunda. Está cargando la pantalla y aquí ya tenemos prácticamente la fotografía que les quería mostrar sobre el poblado del alcalde. De hecho, hay basamentos de las casas habitacionales que también tuvimos la oportunidad de sacar fotografías, pero sería un trabajo sobre la urbanidad del Alcá. También se trabajó un pozo que vimos en la Alcá, sería en donde los habitantes del Alcá desde la época colonial y siglo XIX extrajeron el agua para sus primeras necesidades. Su primera necesidad es la agricultura, hervir sus verduras o su sopa, ingerir agua por las altas temperaturas de la región, y en última instancia darse una ducha para refrescar el cuerpo por los altos calores que hay en la región. Esto nos lleva de la mano en que trabajamos en este libro de 600 hojas sobre historia y arte colonial en Quintana Roo, siglos XVI, XVII, y el capítulo dedicado al Alcá empieza en la página 9, que se titula San Miguel Arcángel en Alcá y Maní, Yucatán, siglos XVI y XVII, y fiel a mi tradición, siempre inicio con un epígrafe que siempre esté relacionado con la temática, ya sea del libro o de un capítulo de libro o de un artículo para una revista. Y aquí empiezo con una obra de Nerea Riesco, Ars Mágica, editado en Bogotá, Colombia, por Editorial Grijalvo, del año 2007, página 417, y cito: por más que se vaya luchando, proclamando la única verdad, todavía en las tierras del norte se vive un delicado momento para nuestra iglesia. Hemos descubierto que los antiguos cultos permanecen vividos en la mente de los habitantes de la zona, convencidos de su antigua diosa Mari, y sus geniecillos de las montañas y los ríos son mucho más convenientes y mejores que el Todopoderoso, Dios que nosotros proclamamos.
Esas ideas infieles siguen inficionando el mundo. Los argumentos de la fe católica no han servido para hacerles ver el verdadero camino y por lo tanto siguen aferrados a unas creencias que los separan de la religión que defienden nuestro rey de España. Tenemos un breve resumen. El proceso histórico de conquista y evangelización en la península de Yucatán fue largo en la región, hoy conocida como la ruta de las iglesias, que fue Tijosuco, Tepish, Guaymat, Escabil, Sabán, Zacalaca, Chujunjú y Polyuc. En cada población existió una iglesia católica de la época colonial. En el último tercio del siglo XVI, bajo el resguardo de los franciscanos, a excepción de Zacalaca, en donde hubo dos iglesias. Por lo tanto, por un lado, el Alcá fue una población que estaba inmersa en la selva a 40 minutos de Tijosuco, abandonada después de la Guerra de Castas en el siglo XIX. Aún se conserva su iglesia y una pintura en el altar en la parte superior identificando a San Miguel Arcángel. Es la única pintura mural que se conserva en un templo católico en todo el estado actual de Quintana Roo del periodo novohispano. El entorno histórico de Yucatán, sí, siglo XVI, lo hemos trabajado bastante amplio, pero siempre hay que darle una vertiente diferente a lo que no se ha trabajado en los otros capítulos, por lo cual iniciamos en la península de Yucatán. Hubo una gran resistencia indígena en toda el área por parte del mundo maya, con el fin de no ser conquistados por las armas. Evidentemente, en esto vamos a tener la relación entre la historia de los conquistadores y evidentemente todo ello con Francisco de Montejo, que estará en las postrimerías de 1527 y por la cruz evangelizadora de los franciscanos, 1544-1545. La conquista se llevó a efecto por las fuerzas españolas del adelantado Montejo, quien obtuvo la ocupación militar del Gran Mayab. Ellos llegaron a la provincia de Chetumal y a Corozal en 1528. Por su parte, los religiosos seráficos tuvieron una enorme labor loable en una gran extensión geográfica en cuanto a la cristianización indígena maya, pero prácticamente el trabajo fue difícil, dado que los nativos del lugar no dejaban de combatir la cruz y la espada en los 3 siglos de la época colonial. Montejo y sus tropas fundan urbes en el año de 1544 en Salamanca de Bacalar, Tipú en Belice, Talmacao, que sería hoy Oxtancá, que son lugares muy alejados de Mérida, Yucatán, donde impera la selva cerrada, aunque esto no fue obstrucción para los conquistadores que penetraron a través de la navegación de los ríos, como Hondo y Nuevo, puesto que en estos sitios había pirámides donde existió población maya como en Tipú, la Manay. Estos asentamientos hoy en día están ubicados en Belice, la laguna de Bacalar, la bahía de Chetumal y cerca de las costas orientales yucatecas, lugares que sirvieron para fundar iglesias y encomiendas. En las Indias Occidentales, la religión católica en el sur de Quintana Roo en el siglo XVI tenía una gran importancia para la evangelización franciscana, por el envío de sacerdotes provenientes de Guatemala que eran mandados hacia el norte, por la ruta marítima en dirección hacia Bacalar, que fue la entrada vía terrestre para llegar a Mérida por orden del fray Toribio de Motolinio, ya que algunos de ellos únicamente pasaban de camino rumbo a Mérida, centro y norte de la península de Yucatán, la ALCA. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de sus arqueólogos, realizaron en la zona maya de las iglesias coloniales de Quintana Roo una limpieza y trabajos de remodelación. Entre ellos vamos a tener los templos de Tijosuco, Sabán, Guaymas, Tepiz, Chuchunjú y Lalcal, por su gran trascendencia histórica de la época colonial y de la época de la Guerra de Castas. En la región, el cultivo de azúcar fue significante en los 3 siglos de la corona española,
durante el dominio de la península yucateca. En el templo del Alcá tiene un atrio y unas escalinatas para subir en ella. Esta iglesia se asemeja a otros recintos religiosos franciscanos de la ruta de las iglesias de Quintana Roo como Xcabil. La iglesia del Alcá tiene una estructura arquitectónica como la de Chichanjá o Chuchunjup, es decir, tiene una sola nave y un techo de 2 aguas, evidentemente destechado por la guerra de castas, que los muros no tienen contrafuertes. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se sostienen ese muro? Bueno, por lo que vimos en Chichanjá, que la pared está destruida de uno de los muros, hay huecos en donde se percibe que hubo 2 muros paralelos y en medio un polín grueso de madera para sostener los respectivos muros. Los remates de la portada del atrio y de la parte del arco toral son triangulares. La parte del ábside es cuadrada. El ábside, en lenguaje coloquial, es el muro de la parte de atrás de la iglesia. Pero en historia del arte es el ábside. En estas regiones es cuadrada. Cuenta con almenas. La parte norte tiene una entrada para llegar al altar y de remate una espadaña que sirve para albergar la campana. Al interior se observa una escalera de piedra para subir al coro. Antes era de madera, similar como Chichanjá, Chuchunjú, Poyul, Sabán y Zacalaca. Pero la iglesia de la República de los Españoles o el que ha sido reconstruido por el INA, que sería la iglesia de Zacalaca de la República de Indios. Al existir un coro significó que posiblemente músicos indígenas cantaban y tocaban los instrumentos de la época colonial como chirimías para ofrecer cantos sacros en la hora de la homilia. Posiblemente en el siglo XVI hubo una pequeña capilla que fue ampliándose en el siglo XVII y en el siglo XVIII. Todo esto nos hace hacer la comparación indiscutiblemente con el curso de Historia del Arte para hacer la comparación en el sentido que les mostré con un método comparativo que sería el de Pierre Vilar, pero Pierre Vilar hace un método comparativo a cuestión económica, regional, con los vinos de España y los vinos de Francia, para que evidentemente Europa tenga una exquisitez de los vinos franceses, que serían, y para muchas personas siguen siendo los mejores vinos del mundo. Los franceses, la región de Champagne, que es milenaria prácticamente para una producción que enaltece los vinos franceses a nivel mundial. España no se puede comparar en cuanto a la situación de los vinos, aunque estemos en el siglo XVII o siglo XVIII con respecto a Francia. En ese sentido, haciendo correlación con esa metodología comparativa, lo que hace un servidor es comparar lo que vimos con las iglesias de Chichanjá, Chuchunjú, Poyuc, Sabán, Zacalaca, de manera personal, al estar físicamente presente, como Chichanjá, que está al interior de la selva, está peor que el Alcá, está peor Chichanjá, está peor Leona Vicario, iglesias que están en una selva muy, pues no muy llamativa para las personas que viven en la urbe. No se ve que esté uno en el paraíso por las altas temperaturas y evidentemente evitar los animales ponzoñosos y no solamente eso, la mosca chiclera. Evidentemente todo esto nos hace la reflexión o hacer comparaciones de estructuras religiosas utilizando esa metodología de Pierre Vilar para tener una amplitud de conocimiento y evidentemente ver
esta estructura y seguirla comparando con estas iglesias y, y teniendo el presbiterio, está el altar con una bóveda de medio cañón corrido, con un arco toral. A mano derecha se observa una habitación que posiblemente funcionó como sacristía. A mano izquierda se encuentra un pequeño patio que tiene la forma de U y tiene escalinatas que dan al ábside. Cerca del altar, la pared está cubierta por pintura mural sacra. En la parte principal se observa a San Miguel Arcángel, donde en la mano derecha lleva una espada. A los lados hay otros arcángeles que no se puede identificar al no haber elementos iconográficos para ello, pero ello sería tema para otro tipo de investigación, dado que en la iglesia jesuita de Pátzcuaro, Michoacán, está en el centro de Pátzcuaro, Michoacán, la iglesia jesuita. En el 2013, que me tocó mi año sabático en aquellas latitudes, tuve la oportunidad de ir a Pátzcuaro para consultar su archivo colonial, su biblioteca para mis investigaciones a futuro y, y tomar una serie de fotografías para futuros cursos de historia del arte, no solamente en la materia que llevamos, sino seminarios y ampliar el conocimiento del barroco a personas que estén interesadas en estos menesteres intelectuales. Y tuve la oportunidad de ver en un muro de la iglesia del convento jesuita de Pátzcuaro, San Miguel Arcángel. A mano derecha estaba San Gabriel y a mano izquierda estaba San Rafael con sus elementos iconográficos, dado que en Gabriel podemos tener una vela como una luz y con San Rafael podemos tener un pescado. No necesariamente las personas que hicieron estos murales deben de poner el santo, el nombre del arcángel. Para una persona neófita que desconoce todo este tipo de cultura virreinal, le va a ser muy difícil localizar a San Miguel Arcángel, a San Gabriel y a San Rafael. Ahí me dio pistas para pensar en escribir en un futuro esas imágenes que observamos de San Miguel Arcángel, de que en el lado derecho puede ser San Miguel, perdón, San Gabriel, a mano derecha San Rafael Arcángel, por lo que vi en Pátzcuaro, y poder explicar con elementos iconográficos y hacer comparaciones con lo que vi en Pátzcuaro, Michoacán, desde un punto de vista intrarregional del obispado de Michoacán con el obispado del Santo Evangelio de San José, que así se llama el de Yucatán, y ahí estaría inscrita esta iglesia del Alcá. Pero eso sería para un futuro, pero sería un trabajo pensando en consulta de varias bibliotecas, y por lo cual se haría sumamente interesante. Bien, pero regresando a nuestra iglesia del Alcá, que estamos describiendo, en la parte superior del arco toral del presbiterio existe una inscripción latinizada en siglas AD, que sería Año del Señor, donde la iglesia inició su construcción en 1539 y se concluyó en 1785. A los extremos del arco se encuentran las letras griegas alfa y omega, que significan principio y fin, y en la parte superior de la piedra labrada un corazón, símbolo de los franciscanos. Evidentemente, cuando estoy con sus compañeros de humanidades, me empiezan a hacer mucha serie de preguntas, dado que evidentemente, ¿qué significa la A y la D? Que lo tuve que explicar en el momento.
y luego las letras griegas que se identificó el alfa y omega, en el cual sus compañeros que me acompañaron en esta expedición cultural quedaron complacidos con mi explicación y evidentemente se tiene que utilizar en estos menesteres la Biblia pensando en alfa y omega, el principio y fin, y estos principios del alfabeto griego se dan prácticamente en las misas después de que resucita Jesús, que sería el sábado de gloria, las misas bueno, en tiempos normales eran 10, 11 de la noche, 12 de la noche, depende de la comunidad religiosa católica en donde estén, y son misas de más de una hora o hora y media aproximadamente, en donde se apaga una veladora y el templo se queda a oscuras, apagan la energía eléctrica y se empieza a rezar una parte del rosario para proseguir evidentemente con el Padre Nuestro, se prosigue también con el credo y se prenden los cirios y ese alfa y omega es el principio y el fin de los tiempos de la vida de Jesús y dar una reflexión sobre la humanidad, el hombre que está haciendo en la tierra. Evidentemente es una cuestión teológica todo lo que estoy argumentando utilizando la Biblia. En el altar, en la parte superior, está la pintura mural de San Miguel Arcángel, que tiene en la cabeza un yelmo gris, un traje gris como pectoral o coraza, con pantalones cortos de color rojo y zapatos de color negro. En la mano derecha sostiene una espada con alas blancas en la parte de la espalda. Al mismo tiempo está pisando la cabeza del diablo. El atuendo militar de San Miguel Arcángel hace pensar en las legiones romanas. La delineación del entorno del cuerpo del respectivo arcángel está en color rojo y se ve en la parte superior e inferior un color amarillo. Este personaje principal está al interior de un nicho que también está pintado, aunque está muy maltratado por las inclemencias del tiempo, el calor, lluvias, erosión del lugar, que está al interior de la selva. De igual forma, se ve en el altar la pintura de color azul y en la parte superior de San Miguel Arcángel se tiene la Santísima Trinidad. Alrededor, caras y querubines, delineados de color sepia. En los poblados de Chuchujó y de Tijosuco en 1727 fueron atacados por piratas provenientes de Belice, que desembarcaron en la bahía de Ascensión y se adentraron al interior de la selva. Saquearon los templos en las referidas poblaciones mencionadas. Cabe recordar que antiguamente el Alcá era conocido como Tila. Su iglesia está a 5 kilómetros de Tijosuco, que caminando los pobladores se puede llegar en 3 días. El mencionado templo, así como su urbe, están abandonadas por la guerra de castas. Aventurarse en auto toma 40 minutos para llegar a este lugar. El camino es de terracería muy accidentado, estrecho, con rectas de subidas y bajadas, con curvas y de un calor seco a una temperatura de más de 40 grados. También se pueden observar animales peligrosos. En el lugar hay jaguar, víbora de cascabel, coralillo. Debajo de las hojarascas, indiscutiblemente la anaudiaca o cuatro narices que están enredadas en los árboles. Por el gran calor que hace, no se van a arrastrar por el piso la anaudiaca. Evidentemente muchas colmenas. Todo esto indica que se debe ir con extremo cuidado a un sitio tan alejado de Tijosuco. A un costado del templo hay un enorme cenote y en línea recta hacia la iglesia un pozo para extraer agua. Enfrente del atrio se encuentra una casa de la cual se conservan los muros y en donde posiblemente el techo fue de guano. Hoy día está destechada. Los lugareños hacen mención que ahí fue la casa de Jacinto Pat, líder de la guerra de castas. Un hecho importante que el Alcá
Tiene una construcción sacra con pintura mural única en todo Quintana Roo. Se desconoce quién la pintó, en qué año se hizo eso y quién ordenó pintarla. Pero sabemos que en la región de Yucatán la imagen de San Miguel Arcángel tenía la finalidad de combatir el mal, representado por dos variables: la idolatría de los mayas, no conversos o conversos. A su vez, luchar contra la herejía de los piratas o ingleses que incursionaban a territorio de Yucatán para saquear templos y sus poblaciones, o a los ingleses establecidos en Belice, por extraer madera y palo de tinte. Por esta razón se explicará la finalidad de San Miguel Arcángel, con templos históricos combatiendo la idolatría y la Inquisición obispana combatiendo la herejía en estas latitudes geográficas del Imperio Español. San Miguel Arcángel, como indicamos, en 1549 se construye la iglesia de Maní por Fray Juan de Mérida. Su acabado está encaminado sin adorno, se puede observar una portada, y en el primer cuerpo la propia portada de Maní está en dirección con un zócalo. Evidentemente San Miguel Arcángel se le considera dirigente de los ejércitos celestiales y príncipe de los ángeles, a quien se asienta frente al trono de Dios. Asimismo, es considerado como un protector del pueblo de Dios. Esta parte la extrajimos de Noemí Molina Iglesias, que tiene como texto Diccionario Bíblico Ilustrado, Reimo, tomo 3, Colombia, Diorkib, año 2005, página 473. Se puede ubicar la figura de San Miguel Arcángel desde la época medieval, en el siglo V, cuando se le dedicó la basílica en Roma. Se considera que los arcángeles fueron creados por la voluntad divina de Dios. Los tres arcángeles, Miguel, Rafael y Gabriel, son los personajes celestiales y terrenales, que comprenden que el creador es caridad. San Miguel, su solo nombre, evoca el grito contra los arcángeles, insurrectos contra el Todopoderoso. El nombre Miguel es hebreo, significa ¿quién como Dios? Daniel profeta lo muestra como un príncipe celestial, y al final de los tiempos San Miguel va a defender a los hijos de su pueblo. En la primera carta de Pablo a los tesalonicenses se menciona la resurrección de los muertos y del juicio final. Cito a San Pablo: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, lo que vivimos, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. En la iconografía de San Miguel en la Edad Media aparece en la imagen una de las manos sosteniendo una balanza, que significa la obra de cada persona en vida antes de fallecer y que tiene derecho a ir al cielo. También es representado como un soldado romano con la imagen de la luna y el sol de su coraza. Todo esto lo podemos ver en la primera epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, en la Santa Biblia, editorial Unilid de 1960, página 927, en la obra que les comenté de Molina Iglesias, su diccionario bíblico. También Enrique Pepe, Vidas Santas y Ejemplares, Mártires Santos, Beatos, editado en Barcelona, editorial Océano, no tiene año de edición, página 449. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Todo esto en la epístola universal de San Judas Apóstol, en la Santa Biblia, del año de 1960, página 967. En otro pasaje bíblico del Apocalipsis, San Judas nos presenta a San Miguel Arcángel combatiendo el mal, representado por las fuerzas oscuras del mal en la figura de Luzbel. Cito: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero.
fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esto está en el Apocalipsis, la Sagrada Biblia del año de 1960, página 974. San Miguel Arcángel era un guerrero conduciendo las huestes celestiales contra los enemigos de Dios. Esos pasajes de la Biblia son una lucha del bien contra el mal. En el Nuevo Mundo estaría representado el bien por San Miguel Arcángel combatiendo las fuerzas del mal, que sería la idolatría de los mayas, siendo algunos convertidos al catolicismo, pero que siguen adorando y practicando sus antiguos ritos con sus ancestros. Es una representación y una hipótesis del por qué en la portada de la iglesia de Maní se localiza el nicho y la estatua de San Miguel Arcángel. En Europa del siglo XVI, los artistas como Durero ven a San Miguel Arcángel como un héroe celestial, el cual se ve que está en combate con su enemigo Lucifer, representado por un dragón. En la batalla, San Miguel le hunde la lanza al animal sobrenatural con una visión apocalíptica, y Lucifer y sus aliados son expulsados del cielo. Los ángeles que apoyan al citado arcángel llevan implementos, espadas, arcos, flechas para vencer a sus enemigos. Esto está ya en Gombrich, en la historia del arte, editado en China, editorial Feidon, del año 2007, página 343-345. En la portada de la iglesia de Maní se conserva a la izquierda de la entrada para el convento y posteriormente en la capilla abierta para localizar la capilla Poza. Bien. Con estos antecedentes arquitectónicos y advocación de San Miguel Arcángel en la iglesia de Maní, se pregunta cómo se verían los conquistadores españoles y religiosos franciscanos su visión de la lucha del bien y el mal, así como el triunfo de Dios ante el diablo en el Nuevo Mundo en el siglo XVI, y se puede ampliar no solamente para Maní, sino también para la iglesia del Alcá. Ampliando ya estas imágenes en una iglesia convento que está actualmente en Yucatán, y la Alcá, que está actualmente en Quintana Roo. Los hispanos se hicieron por atacar el diablo y vencerlo en el Nuevo Mundo. Estuvo presente en el pensamiento de los conquistadores españoles en el siglo XVI, en donde los primeros españoles en hacer contacto con los nativos en cuanto a conquistarlos y profesar la religión católica, en lo que sería la Nueva España, fue la fuerza expedicionaria y conquista de Hernán Cortés, armada de 12 barcos y aproximadamente 500 hombres, cuando estaba por aproximarse a la península de Yucatán en 1519. Obviamente, aquí ya estamos citando a Hernán Cortés, las cartas de relación. Esta se leyó allá en Quintana Roo y la edición que tuvimos al momento fue la de Editores Mexicanos Unidos, 1992, página 18. Bien, en todo este contexto, evidentemente la relación en que hay un gran conflicto entre los españoles y el mundo maya prácticamente al interior de la selva de Quintana Roo, dado que los franciscanos, orientados por Fray Francisco de Villalpando, se instalaron en el convento de San Miguel Arcángel en Maní en 1547, año de la llegada de Landa, y en 1549 inició la construcción conventual por el seráfico Juan de Mérida. Y para ello se contó con la mano de la obra de indios mayas que pertenecían al linaje Sioux. Posteriormente, Juan de Herrera instaló en ese lugar una escuela para los hijos de la nobleza indígena. La iglesia es de una sola nave, como ya explicamos cuando trabajamos en Maní, y los retablos son del siglo XVII, dedicados a San Antonio, a la Virgen de la Luz, a la Asunción y a la Sagrada Familia, y tiene frescos manieristas del siglo XVI,
convento que conserva una capilla posa, como ya lo mencionábamos, una capilla y una capilla abierta, que se ubican del lado conventual. Y ya para esto, obvio, estábamos trabajando el texto de Antonio Rubial, Ídolos y Dioses, Imágenes Prehispánicos del Mundo Virreinal, en Arqueología Mexicana, volumen octavo, número 46 del año 2000, páginas 60-61. El libro igual de mi maestro Antonio Rubial, El Paraíso de los Elegidos, una lectura de la historia cultural de la Nueva España, 1521-1804, del Fondo de Cultura Económica, editado en el año 2010, páginas 167-170. A Fray Diego López de Cogolludo, La Historia de Yucatán, el tomo 2, editado en Campeche en 1996, página 284, y obvio a Manuel Toussaint, Arte Colonial en México, por el Instituto de Investigaciones Estéticas, pero ya una edición posterior de 1990, la página 13. Todo esto nos va a llevar indiscutiblemente que si vemos a Manuel Toussaint, en la capilla abierta es la analogía entre el templo cristiano y el teocal indígena. En ambos la religión se practicó al aire libre. Los sacerdotes oficiaban la misa en un espacio cubierto por una bóveda con el altar. En el espacio abierto estaban los indígenas oyendo la sagrada misa. En la capilla posa, como vimos en Maní, se hacían las paradas para las procesiones para orar. También se realizaban bautizos. Ambas capillas se encuentran en la arquitectura de la iglesia convento. Todo esto lo podemos ver también en David Charles White Carr, Los franciscanos y su labor educativa en la Nueva España, editado por el INE en el año 2002, página 22. Evidentemente a George Kubler, Arquitectura Mexicana del siglo XVI, México, Fondo de Cultura Económica, editado en 1984, página 370-371. Pongan atención. Al estudiar la cristianización franciscana con el itinerario, como fue el de Landa, y explicar la edificación religiosa de Maní, aplicamos la microhistoria. Y aquí estaríamos citando a Luis González y González, sus obras, el tomo 1, segunda parte, que sería la invitación a la microhistoria México, el Colegio Nacional, 2002, página 19, y hay un ejemplar en la UCRO, en la Santiago Pacheco. Y las ideas franciscanas católicas en la conquista mundial por las exploraciones, conquistas y descubrimientos hispánicos en el siglo XVI. Aquí estaríamos citando a Sergei Grunzinski, Las cuatro partes del mundo, una historia de la mundialización, México, Fondo de Cultura, 2010, página 51. Con estas reflexiones históricas, nuestro estudio tiene un universo de espacio-tiempo que requiere especialización de historia del arte y de historia de la evangelización para seguir trabajando esta arquitectura de la península de Yucatán y compararla con otras regiones como Puebla, Michoacán, el Valle de México, Texcoco, Tlaxcala, para tener una ampliación de evangelización y de arquitectura sobre conventos franciscanos. Los franciscanos llevaron su ideal evangelizador a América Hispánica y a otras regiones geográficas del mundo, con la finalidad de instaurar la fe en el Nuevo Mundo, en Asia, África, China, Calcuta y Japón. Habrá que dejar de ver una historia eurocentrista para explicar la llegada del conquistador y del religioso, porque existió un intercambio cultural con los indígenas de América que rechazaban sus costumbres, que los naturales lucharon por conservar su antigua cultura, que es difícil de eliminar a la mano de los conquistadores y de los sacerdotes. Aquí trabajamos a Grunzinski, otra vez lo citamos, página 51 de su libro ya mencionada, Las cuatro partes del mundo, pero ahora citamos a Fernand Braudel, Las civilizaciones actuales, estudio de historia económica y social, México, editorial Rey, 1997, varias páginas, 16, 24, 28 y 45. Por lo que en este proceso de evangelización los franciscanos trataron de prohibir las huellas del pasado religioso de los nativos,
porque los misioneros consideraban que eran prácticas paganas relacionadas con el diablo, por lo que utilizan imágenes cristianas por la falta de entendimiento a la diversidad de las lenguas indígenas. Al predicar, administrar los sacramentos y enseñar el catecismo y los oficios con humildad, amor al prójimo y relacionada con las ideas de Tomás Moro, de Erasmo de Róterdam. Con estas virtudes religiosas y filosóficas, los hermanos de la Orden de San Francisco de Asís realizan su proyecto de conquistar a los naturales al cristianismo en toda América hispánica, y lo mismo sucedió en la Nueva España, desde el Valle de México, Tlaxcala, Huejotzingo, y los nuevos lugares del culto católico como Cholula, Tzintzuntzan, Pátzcuaro y en toda la península de Yucatán, entre los sitios del mundo hispánico. Aquí estaríamos citando otra obra, como sería de Carmen Bernard, Sergei Grunzinski, Historia del Nuevo Mundo, el descubrimiento a la conquista, experiencia europea, que sería el tomo 1, que va de 1442 a 1550, editado en México por Fondo de Cultura Económica, año 2001, página 338, 349. Todo esto para poder explicar desde un punto de vista histórico, teológico, que hace una imagen de San Francisco de Asís en la iglesia del Alcá. Y obviamente la iglesia del Alcá está a 5 kilómetros de Tijosuco, que caminando son 3 días, por lo cual estaríamos hablando de una población, República de Indios, inmersa al interior de la selva. Todo esto tiene una explicación histórica o historia religiosa, proceso de evangelización, historia de las ideas, utilizando prácticamente la Biblia para hacer pasajes bíblicos, y en ello dar una interpretación de las letras griegas alfa y omega como las letras latinizadas A y D, que son los años en donde inicia la construcción del edificio y donde se termina. Todo esto, evidentemente, es recordar que en estas latitudes era obvio que hay un proceso de guerra entre los hispanos y prácticamente contra los mayas para tener una variedad. En la explicación que tenemos en esta primera imagen sería la portada. La portada sería de que la iglesia está sumamente muy maltratada, se observa moho, posiblemente en el zócalo que está en esta parte se ve hollín, lo que da pauta que posiblemente esta iglesia fue quemada por la guerra de castas. Hay una gran diferencia, dado que hay unas escalinatas, por lo cual la hipótesis que esta iglesia se construyó encima de una de las pirámides mayas, lo que significa que cada fundación de estas poblaciones de Xcabil, Zacalaca, Sabán, destruyen pirámides mayas para, en algunos casos, construir encima construcciones religiosas, como sería en esta ocasión con la Alcá. Y tenemos una diferencia que no tenemos en otras iglesias de Quintana Roo. Tenemos un atrio encima de la pirámide. Tenemos dos cálices en la izquierda y en la derecha. Hay unas escalinatas de piedra para subir, y recordar que el cáliz es la sangre de Cristo, el Santo Grial, en el confín del mundo, al interior de la selva, muy lejano para los españoles. Tenemos el pórtico, dos jambas, una jamba, otra jamba,
un arco de medio punto. En el primer cuerpo tenemos 2 ventanales, algo que no teníamos en otras iglesias franciscanas de la península de Yucatán. No hay pilastras, no hay columnas, no hay ornamentos, es barroco sobrio relacionado con arte románico. En la parte superior, recuerden ustedes como maní, hay una apertura para la filtración solar. En esta ocasión, a la izquierda y a la derecha tenemos 2 ventanales, por lo cual en el momento en que el sol se está ocultando por el occidente, se filtran rayos luminosos provenientes del astro solar para que se filtren en estos ventanales y en el pórtico que está abierto para iluminar todo el interior de la iglesia. Las colmenas estarían por aquí, que nos observamos cuando entramos. No oímos nada, no vimos ningún panel, pero en el momento de salir había una gran cantidad de zumbido y sí percatamos que había muchas abejas, posiblemente el ruido de nosotros las despertó para que en el momento de salir prendiéramos cigarros y con el humo del cigarro tratar de alejar las colmenas y caminar lo más rápido posible, dado que estábamos como a 20 minutos de nuestro transporte en un camino bastante incómodo a más de 40 grados. Evidentemente, al interior lo que nos pasó en el momento en que estábamos pisando toda esta parte, tuvimos tener mucha precaución, mucho cuidado, ya que más de uno se hundía, es por decir, dábamos un primer paso con la derecha o con la izquierda nos hundíamos y el guía nos explicó de que hay una gran cantidad de tuzas y esos hoyos son las tuzas que hacen abajo del suelo sus pequeños túneles, por lo cual tuvimos más cuidado y caminar en línea recta, aunque no hay hierba, maleza, pero tuvimos esa situación incómoda que no tuvimos en otras iglesias, por lo cual la capilla del siglo XVI, que sería toda esta parte del altar, y si regresamos de nueva cuenta a esta primera imagen, esta construcción sería prácticamente parte de la ampliación de la capilla para construir una iglesia de una sola nave, y esto sería en los albores del siglo XVII. Al regresar en la imagen 2, tenemos jambas, la lateral es un arco de herradura y al fondo tenemos las imágenes que lo vamos a visualizar posteriormente con las diapositivas 4 o 5 que tenemos. Tenemos un altar de piedra. Del lado izquierdo estaríamos hablando de una sacristía y evidentemente no tenemos las pesadas Biblias como en Europa, pero sí tenemos pequeños libros religiosos que traen los franciscanos para el proceso de evangelización, leer el Padre Nuestro, leer el credo, obvio, en latín, no solamente para ellos, sino para la comunidad religiosa cristiana del Alcá. Del lado izquierdo tenemos otra puerta, lo que estaríamos hablando del bautisterio. Y aquí, evidentemente, cuando fue creciendo el pueblo en el siglo XVI, la técnica era por aspersión hacia el mundo indígena. Ya para el siglo XVII se van construyendo pilas bautismales para bautizar no solamente a los mayas, sino también a los españoles y los esclavos que traían los españoles. Por lo cual, toda esta parte vemos hollín, por lo que se confirma nuestra hipótesis que la iglesia fue incendiada, hollín en toda esta parte, hollín en esta parte,
en este muro lateral, y aquí en la esquina también vemos hollín, y a los extremos vemos dos pequeños altares. Desconocemos quién pudo estar en este pequeño altar o nicho, y del lado derecho tenemos un nicho muy pequeño. La hipótesis que puede surgir, que posiblemente pudo haber estado un niño Jesús, o la representación de una Virgen María, así como la que tenemos en Zapopan, en Jalisco. Si se meten al Google y ponen la Virgen de Zapopan, es una virgen muy pequeña que puede caber en un nicho como el que tenemos aquí, por lo cual serían hipótesis, no específicamente la Virgen de Zapopan, sino otra pequeña Virgen María pudo estar aquí. Bien, proseguimos. Evidentemente aquí ya nos acercamos. Es una pintura que posiblemente sea del siglo XVIII por la variedad de colores que tenemos. Aquí en la parte central está San Miguel Arcángel, que es reconocido por la espada. Hipotéticamente, con la metodología de Pierre Vilar comparada, podemos tener del lado izquierdo a San Gabriel, del lado derecho a San Rafael Arcángel. Abajo tenemos otros dos ángeles que no podemos distinguir, pero con las imágenes que sacamos del convento jesuita de Pátzcuaro podemos hacer la historia comparativa, pero sería un tema posterior o otro tipo de investigación a futuro para esclarecer de manera oportuna los arcángeles en esta parte mm, eh, del altar. Y desde el punto de vista arquitectónico, aparte del altar y los muros laterales, tenemos la bóveda de medio cañón corrido, por lo cual a mano izquierda pueden ver una gran cantidad de suciedad que puede ser moho, o tener mucho cuidado, puede ser excremento de murciélagos. Y evitamos no pisar en este costado. Di muchas indicaciones para evitar que una parte de este moho o excremento de murciélago caiga sobre las cabezas, que dan enfermedades muy peligrosas y contagiosas hoy en día, el excremento de murciélago. En África, personas que entran en cuevas africanas y se contagian de este mal, es el ébola. Pero en América no hay ébola, pero más que nada evitar por lo menos una buena dosis de penicilina si cae estas bacterias en nuestras cabezas, por lo cual hay que tener mucho cuidado al visitar este tipo de iglesias. Aquí tomamos otra fotografía ya hacia el exterior, y tenemos los ventanales, y aquí vemos de que hay prácticamente un nicho. Desconocemos quién estuvo ahí, posiblemente un sacerdote franciscano, para tener una amplitud de conocimiento sobre esta iglesia. Y lo más interesante, que rompe la concepción con otras iglesias que hemos visto, por decir, si recuerdan la iglesia de Saba, o la iglesia de Shmuel, había madera incrustada. Aquí no hay madera incrustada, pero hay huecos. Y del lado derecho vimos una escalera como en Chichanjá, de piedra, por lo cual nos da la hipótesis de que al interior de esta iglesia, al subir estas escaleras, hay un pequeño coro de madera,
en donde estarían los músicos interpretando la música sacra para más que nada para la Santísima Misa. Esta escalera ya la gente que limpia el lugar la colocó aquí y para no meternos en problemas de indicaciones que dejaran, así como vimos el convento, no mover nada, dejar la escalera ahí, dado que no interfiere en nuestra labor, ni siquiera para tomar fotos, pero así como tomamos las imágenes es lo que vimos. Y evidentemente el techo de dos aguas, recordarlo cuando pasé las imágenes de Sabán el día de ayer, hay una estructura de madera y actualmente la iglesia de Sabán tiene un techo de lámina de aluminio. Aquí sería esa misma estructura de madera y un techo de guano de dos aguas para que en el momento que llueva en estas latitudes el agua corra de manera lateral sobre estos techos de guano y no se encharque y tener otro tipo de problemas de índole de hidráulicos. Evidentemente aquí tenemos la espadaña, vean la gran cantidad de moho o de excremento de murciélago, por lo cual tenemos la reflexión de no acercarnos a este tipo de muros para evitar algún contagio y una dosis de penicilina y dar una serie de indicaciones al grupo de humanidades que me acompañó para sacar el trabajo que lo logramos. Bien, voy a pasar otra de las imágenes. Aquí, evidentemente, una parte del muro lateral de la iglesia del Alcá, que sería del lado derecho, así como tenemos la parte frontal de la entrada de la iglesia y tuvimos suerte porque fuimos en época de calor. Si va uno en época de lluvias, va a encontrar una cantidad de maleza que va a ser imposible caminar por este lugar, por lo cual se hace limpieza de manera continua la gente de Tijosuco, que respeta mucho el lugar y tuvimos un acercamiento para tomar esta imagen de la iglesia del Alcá. Otra imagen prácticamente del ábside, acá están las almenas de manera cuadrada y evidentemente no tenemos ninguna sombra de la luz, por lo cual estamos trabajando a más de 40 grados para tener este tipo de imágenes. Bien, ahora dudas que tengan sobre estas diapositivas que pasé para seguir con otras diapositivas. ¿Alguna pregunta que desean hacer sobre el ALCA? Bien, entonces vamos a dar una vuelta de 360 grados. Vamos a dejar la presentación. Ya le demos clic aquí. De nueva cuenta, la misma operación voy a hacer con ustedes. Me voy a ir a bandeja de uso compartido. Me voy a ir a examinar, cargar desde mi equipo. Estamos esperando que se cargue. Bien, aquí vamos a trabajar la portada de la Basílica de Guadalupe, es un giro de 360 grados. Me voy a mi escritorio y ahora voy a buscar ese formato que tengo en PowerPoint. Aquí está, portada de la Basílica de Guadalupe, le damos clic y vamos a esperar que cargue la pantalla. Vamos a darle clic aquí, bueno, le damos clic y vamos a estar tranquilos para que cargue.
Ahí va cargando. Hay que ser tranquilos. Bien. Ya que estamos en proceso de pintura colonial, ahora les vamos a mostrar una imagen que es icónica y muy venerada a nivel mundial. En la iglesia, para aquellos que sean católicos, ya sea para la primera comunión, en el catecismo se explica a los niños en ciertos momentos las apariciones de la Virgen de Guadalupe. La historia oral que proviene desde 1531 nos indican que el indio Juan Diego, junto con su abuelo, vivían al norte de la Ciudad de México, en estas poblaciones indígenas cercanas al lago de Texcoco. En diciembre tuvo que caminar varios kilómetros para dirigirse a la Ciudad de México, y en el cerro del Tepeyac pues, se aparece una mujer que le habla en castellano. Bueno, entre comillas, hay porque Juan Diego, siguiendo un libro de Miguel León Portilla sobre las apariciones de la Virgen de Guadalupe, en las postrimerías de la conquista, 1531, todavía falta muchos indígenas para evangelizar. Juan Diego estaba evangelizado, pero no hablaba castellano, hablaba náhuatl. Entonces Miguel León Portilla me explica, entonces tenemos una virgen políglota, no habla, bueno, castellano para los españoles. Si le habló a Juan Diego, entonces está hablando en náhuatl, y ya tenemos ahí problemas de interpretación de historia religiosa, inclusive teológica. Bastante fuerte el escrito de Miguel León Portilla, que ya falleció, en un libro que se llama Tonantzin y la Virgen de Guadalupe. Es un libro que publicó el Fondo de Cultura Económica y está agotado, solamente se consigue en bibliotecas. En ese contexto ya tenemos el primer problema de interpretación de la historia. Una virgen en América que se dirige a indígenas que no hablan castellano, ¿en qué idioma pudo haber hablado? Que le escuchó Juan Diego, el náhuatl. Bien, ya es un problema histórico. Que se construya un templo en ese lugar. Baja a la iglesia de San Francisco de Asís, la cual estaba, dado que solamente queda la iglesia, ya no el convento, actualmente sería esa iglesia que está atrás de un gran edificio que está en Eje Central, que es la Torre Latinoamericana, para que se den una ubicación geográfica en la Ciudad de México. Bueno, de la villa a ese lugar franciscano caminando está lejísimos, muy lejos. Uno se puede hacer hasta un día caminar para llegar en esa parte de la ciudad. Está muy retirado, para que se den una idea de la gran distancia que corrían los nahuas en aquella época. Bien, evidentemente no lo recibe el primer arzobispo de México, Fray Juan de Zumárraga. Una segunda aparición, en esta ocasión sí lo va a recibir Zumárraga, y le pide pruebas de lo que está diciendo, dado que no pueden construir así un templo por la aparición de una divinidad católica. ¿Y por qué no se le apareció a algún franciscano, algún devoto ermitaño, como los que hay en aquella época? ¿Por qué a un indígena?
son preguntas que se hacía en su momento Zumárraga. El 12 de diciembre del año de 1531, el tío de Juan Diego está sumamente grave, ya para morir por la viruela. Y Juan Diego escucha esa voz celestial, se va a dirigir al lugar donde visualizaba en el cerro del Tepeyac, y la Virgen María le dice que a sus pies hay rosas, y corta varios rosas, las pone en su ayate. La Virgen de Guadalupe pide que se las acerque para tocarla con su santísima mano, y esa es la prueba para que vaya con Zumárraga y que se construya un templo. El niño Juan Diego inmediatamente baja al convento franciscano para hablar con Zumárraga. Obviamente lo va a recibir después de 2, 3 horas de espera, y Juan Diego le dice que tiene la prueba para que se construya un templo a la Madre de Jesús. Y en el ayate deja caer las rosas y está la Santísima Imagen pintada, por lo cual Zumárraga da indicaciones inmediatamente para recoger el ayate de Juan Diego, venerarla y construir la primera capilla. Capilla, no iglesia, capilla. Es un pasaje de la historia oral hoy en día de la Iglesia Católica. Pero si nos apegamos a la historia, en 1531 no pasa nada en el Cerro del Tepeyac, no hay ningún documento de la Iglesia franciscana en México, en el Vaticano de esa época, o los primeros documentos religiosos franciscanos que están en el Archivo General de la Nación, Ciudad de México, en el archivo franciscano que tiene la UNAM, o el archivo que tiene el Instituto Nacional de Antropología en el Museo de Antropología y en Reforma, no hay nada. Bueno, la basílica tiene un archivo. Los investigadores han buscado documentos de 1531 en su archivo, no hay nada. Los documentos son de 1551 y es una polémica entre dominicos y franciscanos. Los dominicos dominan en el mundo la Inquisición. En la Nueva España está Montúfar. En el momento que fallece Zumárraga, lo va a suceder Montúfar como el segundo arzobispo de la Nueva España, y evidentemente sus aposentos no están en el convento dominico, que sería actualmente, si no mal recuerdo, la calle de Bolívar, y la otra, la lateral, hay un edificio de Banamex ahí, un banco enorme de Banamex. Sería San Salvador, si no me acuerdo, pero ya en el centro uno se ubica en esas calles, y en un momento fue la Biblioteca Nacional. Pueden buscar Biblioteca Nacional ex convento dominico en el Google, y ahí va a aparecer una gran cantidad de imágenes de ese convento. No, los aposentos estarían en la Catedral Metropolitana porque es el arzobispo. Evidentemente no es como la catedral que conocemos hoy en día, sino una pequeña iglesia, y estamos hablando de la época de Hernando de Cortés, por lo cual esa primera parte de la Catedral de México fue construida en la época de Hernando de Cortés, en donde sabemos está en la fundación, donde se celebra una Santísima Misa, se pone una piedra clave en donde inicia la construcción. Las piedras claves en la construcción de las iglesias están en dos lados. Una es en el pórtico, abajo del zócalo puede estar enterrado a 2 o 3 metros, y ahí esa piedra clave tiene un sarcófago,
en el sarcófago de madera, de madera muy maciza, caoba principalmente, que dura por largo tiempo aunque esté enterrada, una llave metálica para poder abrirla. Esas enormes cajas de madera están cerradas, a un lado está la piedra clave y que tienen esos cajones. Bueno, cuando se abren están los documentos de la fundación de la iglesia, el nombre del fundador, el nombre de la primera misa, el día, inclusive el nombre del sacerdote. El documento está firmado por las altas personalidades de aquella época, y pueden encontrar doblones de oro, por lo cual las iglesias han sido saqueadas, no tanto por el documento, sino ustedes imagínense un doblón de oro de 1530, 1531, lo que vale hoy en día si está bien conservado. Por eso hay tanto saqueo a las iglesias, y así como el altar, mucha gente, incluyendo extranjeros, van a buscar los doblones de oro que están en el altar y no han encontrado nada. Por eso está muy limpiecita esa iglesia, que la cuida la gente de Tijosuco para evitar saqueos de esta iglesia del altar. En ese contexto, el problema son los diezmos, por lo cual Montúfar ordena, dado que es el arzobispo de México y es el jefe de la Inquisición en toda la Nueva España, construir un templo para cobrar el diezmo a los indígenas de la región. Y para ello manda pintar a la Virgen de Guadalupe en 1551 al indígena náhuatl Marcos. Los documentos están en el Archivo General de la Nación y los trabaja el magnífico historiador Edmundo O'Gorman, editado por la UNAM, Aparición de sombras e imágenes. Tiene un título bastante hermoso ese libro, agotado por la UNAM, y solamente se puede conseguir en bibliotecas, y ahí tiene toda la explicación de la documentación de 1551. El problema son los diezmos. Los franciscanos en el convento que ya les comenté, en la homilia, manifiesta de que cómo es posible que se pinta una imagen llamada de Guadalupe, dado que no está en los cánones europeos de la época medieval, por lo cual es una invención de la iglesia y sería prácticamente una idolatría que los nahuas estén adorando una imagen pintada por el hombre. Todo eso nos lo dice Edmundo O'Gorman. O'Gorman está esclareciendo este claroscuro del barroco con la aparición de la Virgen de Guadalupe, con esos documentos, y por orden de Montúfar, siendo inquisidor general, manda callar a los franciscanos, que si siguen incitando en sus misas de la Santísima Virgen de Guadalupe, va a entrar el Santo Oficio y los va a acusar de blasfemos en contra de la Virgen de Guadalupe. Claro que los franciscanos, ante esta atenuante, guardan silencio, ya no hacen ningún comentario, y evidentemente ellos mismos van a adorar a la Virgen de Guadalupe, porque es un problema de que los manden a la hoguera por orden del dominico, de los defensores de la fe. Y a partir de 1551 se venera la Virgen de Guadalupe. Evidentemente se construye una primera capilla, una segunda capilla en el Cerro del Tepeyac, y ya para 1690 la iglesia manda
a construir este magnífico templo que es la Basílica de Guadalupe de 1690, se termina en construir en 1710. Hay el suficiente dinero, la iglesia tiene el suficiente dinero para construir esta enorme basílica a la Virgen de Guadalupe. Esta información la pueden leer en Jacques Lafay, Quetzalcóatl y la Virgen de Guadalupe, que nos habla exclusivamente de la construcción de este templo. Ya para ampliar el conocimiento, ya en otras obras como Francisco de la Maza, la Virgen de Guadalupe ya explica la cuestión iconográfica que vamos a ver más adelante. Pero en este templo, un servidor tomó las fotos. Evidentemente, lo interesante que parte de su estructura es de tezontle, el material, este color rojizo es tezontle. Después tenemos piedra de cantera. Tenemos columnas que están adosadas, por decirles, una iglesia que está a finales del 17 y principios del 18, sí, época de la Ilustración, pero sigue funcionando el barroco. Y aquí ya no estaríamos hablando de barroco sobrio, sino un barroco intermedio entre el barroco sobrio y el barroco exuberante, dado que tenemos columnas, pero tenemos nichos con imágenes labradas en piedra, y tenemos evidentemente este tipo de remates como manera de un cono inverso para concluir el primer cuerpo de la iglesia, de la basílica, con la entrada principal, dos puertas laterales, por lo que tenemos una basílica de 3 naves, y en ello vamos a tener un segundo cuerpo con dos vitrales laterales para la filtración de los rayos del sol. Tenemos prácticamente 2, 4, 6, 8, 10, 12 columnas en el primer cuerpo, 12 columnas en el segundo cuerpo, por lo que respecta en cuestión de iconología. En cuestión de iconología sería la representación de los 12 apóstoles en el Nuevo Mundo, impartiendo la fe de Jesús y de la Virgen María. Cada columna representa prácticamente a uno de los apóstoles de Jesús. Un relieve que vamos a explicar más adelante. En el tercer cuerpo tenemos un remate de manera mistelínea que nos hace recordar al arte mozárabe, y en medio un reloj mecánico. De manera lateral tenemos estas torres pesadas, un primer cuerpo, un segundo cuerpo, y el remate una media naranja. Esa media naranja es arte barroco. Si tiene divisiones, no sería arte barroco, sino sería arte mozárabe. Hay que tener muy bien lo que estamos visualizando en las iglesias. Bien, pasamos a la otra imagen. Tenemos un acercamiento. Entonces, este tipo de acercamiento, el relieve que proviene desde finales del siglo 17 sería Juan Diego, dejando las flores en el piso. La Santísima Virgen de Guadalupe está en su isle, y está hincado Fray Juan de Zumárraga, por lo cual es el pasaje que les expliqué al iniciar la explicación de la Basílica de Guadalupe. Está ese relieve. Aquí tenemos un acercamiento de lo que les acabo de comentar. Obviamente están querubines, está Jesús, está la Santísima Trinidad, que sería Dios Padre, Jesús y el Espíritu Santo, representado por una paloma, por decir la corte celestial, viendo el milagro de la Virgen María, que está postrada en un istle, que es el ayate de Juan Diego, y postrado en sus pies Zumárraga, y evidentemente el Cabildo de la Ciudad de México, teniendo el atenuante el milagro de la aparición de la Virgen.
Aquí tenemos prácticamente lo que yo les comentaba, una bóveda con cúpula. No se pudo tomar imágenes al interior. Las fotos fueron tomadas entre el año 2013 y 2014, por lo cual se está reconstruyendo al interior del templo o de la basílica y permanece cerrada, pero tenemos por decir esta cúpula con esa bóveda de media naranja como gajos, por lo cual es arte mozárabe. Aquí tenemos otro acercamiento, una de las torres que están del lado izquierdo, y tenemos varias imágenes para ir reconstruyendo ahora la otra torre lateral de mano derecha, y observamos aquí un campanario, por lo cual da magnificencia de que una gran cantidad de multitud desde que se abrió este sagrado templo va a orar. Aquí tenemos una de las capillas que fueron construidas antes del primer templo, y para la visión de las capillas acaba de salir un libro de Gisela von Wasser sobre la Virgen de Guadalupe, del Fondo de Cultura Económica. Lo interesante que en el primer capítulo nos está hablando de una parte que nos hacía falta en la historiografía, la construcción de capillas. Y por lo que encontró Gisela von Wasser, que es académica de la UNAM, es de origen alemán por su apellido, pues las construcciones de las primeras capillas datan de 1551, por lo que pues se atiene a la hipótesis de Edmundo O'Gorman, que les acabo de mencionar. Y aquí ya tenemos la nueva basílica. Pero bien, vamos a regresar, o más bien dicho, a dar una explicación más amplia en estos 20 minutos que nos quedan de la clase. Esta es la actual basílica de manera circular. Su construcción data desde 1974, y recuerdo que en ese año de 1974 fue una transmisión a nivel nacional en todos los canales. No había como hoy día una gran cantidad de canales. Canal abierto el 2, 4, 5, 9 y el 13. Solamente hay esos canales en México. Igual se transmitió en radio, todo a nivel nacional. Y recuerdo que hubo una sagrada misa en este templo, una misa de 1 hora con el arzobispo, un enviado del Papa, y una cantidad de sacerdotes de todas las órdenes estuvo aquí en una sagrada misa. Se baja la Santísima Virgen y comienza una larga procesión que duró 1 hora con cánticos entre latín y español, y es un tramo muy pequeño que una persona lo puede hacer en 2, 3 minutos, pero fue una procesión de una larga hora que se abrió esta puerta cerrada, se abrió. Las demás puertas laterales estaban cerradas, y cuando entran había una gran cantidad de personas, obviamente del gobierno de Luis Echeverría Álvarez, y una gran cantidad de fotógrafos nacionales, internacionales, las cámaras de televisión, y se deposita la Santísima Virgen en un altar y otra sagrada misa, se bendice el templo. Y recuerdo que durante la bendición, el arzobispo de México va con aceite de olivo, poniendo una cruz en los muros, rezando en latín, y prácticamente se termina con una sagrada misa. Aquí nos estaríamos acercando actualmente a esta santísima imagen que sería hacia el altar. En los extremos laterales, por decir, uno camina hacia la izquierda, baja uno las escaleras, hay escaleras eléctricas planas en donde se puede postrar ahí, y uno
se le permite tomar fotos a la sagrada imagen y sale del lado derecho. Si uno quiere repetir otra vez las fotografías, tiene que hacer lo mismo, pero no atravesarse, porque las misas son en tiempos normales, es cada hora, sino salir del templo y dar toda una vuelta por fuera del templo para entrar en una puerta lateral cercana para ese pasaje que les comento y tomar la fotografía, pero hay mucha gente, no solo de la Ciudad de México, sino también hay extranjeros tomando una gran cantidad de imágenes. Es mundialmente conocida la Virgen de Guadalupe. Aquí está la imagen original. Ya depende de ustedes. Si son católicos, no importa que se apeguen a la tradición oral de 1531, no importa. Si son ateos, no, o si son personas disciplinadas en la lectura que se atienen a libros, pues la imagen es de 1551, ya depende de las personas, racionalidad científica o racionalidad teológica, para poder explicar esta imagen de 1531. Bien. Los libros, ¿qué nos dicen? Bueno, voy a ser breve. David Braden tiene un libro sobre la Virgen de Guadalupe. Un historiador estadounidense, William Taylor, tiene un impresionante libro sobre la Virgen de Guadalupe, libros de 700 o 800 páginas. Watson, el padre Watson, él da el visto bueno si puedes entrar aquí a la Basílica de Guadalupe. Te piden varias cosas, por decir que estés estudiando un doctorado para empezar. Si son de licenciatura y maestría, no hay permiso. Papel doctorado de la universidad y su director de tesis. Su credencial del INE, comprobante de domicilio. Hay muchas personas que no respetan esos documentos, alteran sus domicilios y el padre Watson o su secretario habla si en verdad esa persona que fue a dejar el documento vive en ese sitio. Credencial de estudiante del posgrado, obviamente papel de CONACYT, y algo muy importante, su fe de bautizo. Si no hay fe de bautizo, no entras. A mí me preguntaron en qué iglesia lo bautizaron, di el nombre de la iglesia y no me atendió el padre Watson, pero sí su secretario. Nosotros vamos a comprobar si en verdad tiene fe de bautizo, le vamos a hablar en 3 días. Si en 3 días no le hablamos, tiene el acceso denegado. Y me hablaron en 3 días, no sé si hablaron a la iglesia donde fui bautizado y consultaron vía telefónica la fe de bautizo de libros en donde mis padres me llevaron a bautizar. Entré. Entonces, si ustedes quieren entrar a la biblioteca, al archivo, tienen que ser estudiantes de nivel doctorado haciendo tesis y su fe de bautizo. No hay fe de bautizo, no entran. Son órdenes de Watson y de la Iglesia Católica Mexicana. Bien, ahí van a encontrar todos los libros que he mencionado, ahí los van a encontrar para su consulta, pero tienen que ser católicos para su consulta. Muy bueno. La Virgen de Guadalupe, pues siguiendo a David Braden, nos dice que fue pintada. ¿Por qué? Porque la Santísima Virgen no tiene una corona, no tiene una corona. Esta imagen de la iglesia de Atotonilco de Guanajuato, esta iglesia está como a 2 horas de Guanajuato, la urbe de Guanajuato. Yo tomé la imagen hace muchos años y en Atotonilco pues es muy famosa esta iglesia porque aquí está saliendo el cura Hidalgo con sus huestes en la guerra de independencia. Pero
En esta imagen arriba tiene una corona, por lo cual la Virgen de Guadalupe tuvo una corona y a partir del año de 1750 le quitaron la corona. Fue limpiada por orden del arzobispo de México de aquella época. Por lo cual David Bradley sostiene que hay pintura de la Virgen de Guadalupe a lo largo de México, desde Sonora hasta Yucatán, en que hay imágenes en varias iglesias que tienen la corona, pero hay iglesias con la Sagrada Imagen que no tienen la corona. Aquí tenemos el ejemplo de una imagen de la Virgen de Guadalupe con la parte superior en su cabeza con la corona, y si regresamos al original, en la parte superior no tiene la corona. Ya tenemos otro problema religioso y teológico, pero si son fervientes católicos con mucha fe, eso no importa, no importa. Watson y la demás historiografía no, nos dicen, entre 1551 o 1531, como dice la Iglesia Católica, para 1737, la imagen de la Santísima Virgen de Guadalupe no era tan venerada como es hoy en día, porque hay un milagro. ¿Cuál es el milagro? Y eso lo van a encontrar en los libros de historia que manejan la Virgen de Guadalupe. Todos tienen ese capítulo sobre el milagro de la Virgen de Guadalupe, por decir, para el año que les estoy comentando, 1734, hay una epidemia en Tacuba por ingerir agua contaminada y se va a expandir en toda la Nueva España, desde Baja California hasta la península de Yucatán, con retraso de 5 o 6 años, pero llega a toda la Nueva España, en donde hay una mortandad impresionante. Españoles, mestizos, indígenas, esclavos negros, no importa la religión, bueno, la religión católica, no importa la edad, niños, mujeres, hombres, mujeres embarazadas, abuelos, la muerte es pareja. La muerte se da al tomar agua contaminada, da hepatitis con otro virus también muy peligroso hoy en día, que va combinado. Ya no existe ese virus, pero ese virus no había ningún medicamento. Se contagiaba con tocar a una persona que ingirió esa agua contaminada, con tocarla nada más, con inhalarle el sudor, también se contagian. Si el enfermo va al baño y la gente de aquella época, pues no hay cloro para lavar los baños, que vas al baño pues, y te contagiaste en el baño sin necesidad de tocar el enfermo. Es de alta peligrosidad, hay una alta mortandad, por lo cual el clero católico de la Ciudad de México, preocupado, mandan pedir a la Virgen de los Remedios. Va directamente a la Catedral Metropolitana con una gran procesión, se queda ahí, pasan 3, 4 meses, sigue la mortandad, el pico está hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, y mandan pedir a la Virgen de Guadalupe. Y ahí está el milagro. Bajan la Virgen de Guadalupe en la basílica, primera basílica que les mostré. Es una larga procesión que dura más de 3, 4 horas. Va hacia el altar mayor y el milagro es de que baja el pico de la infección. Bueno, ahí ya tenemos un problema, cómo poder explicar ese milagro. Los historiadores más osados escriben que el contagio viene su escala hacia abajo, porque este tipo de virus está a la alta cuando hay un intenso calor. Cuando viene entrando el invierno, baja la mortandad y desaparece el virus. Pero claro, tú se lo explicas a un sacerdote y no lo va a aceptar.
se lo explicas a un católico cristiano y no va a aceptar esa explicación científica. ¿No es cierto que a partir de 1731, para eso está el libro de Watson y el libro de William Taylor, que es de la Universidad de California, no nos dice desde Sonora hasta la península de Yucatán, a partir de ahí es venerada la Santísima Virgen de Guadalupe y los niños bautizados, no importa si es hombre o si es mujer, llevan el nombre de Guadalupe en atención al milagro, y evidentemente hay una gran cantidad de diezmos. Obvio, para bautizar a un niño o a una niña hay que dar un dinero a la iglesia para que te den la fe de bautizo, y en ese sentido tenemos esta Santísima Virgen, y el tiempo está prácticamente ya encima, son 9:56 la mañana. Después de que Axel Gabriel haga su examen oral, voy a dar la explicación iconográfica que nos hace falta de la Virgen de Guadalupe. Bien, hasta aquí alguna pregunta, alguna duda. Son imágenes originales, nada de Wikipedia, nada de internet. Un servidor las tomó en su momento debido. ¿Alguna reflexión antes de irnos? ¿Qué reflexión me pueden dar ustedes? Es bueno escucharlos. Profe, Buenas yo noches, tengo, profe. bueno, un comentario, Adelante, perdón, adelante. rapidito. Bueno, entonces, bueno, Sí, que sí, sí, que sí, escucho, Axel, y luego Ulises. es necesario que yo exponga con imágenes. Es que como me enfermé, no preparé material. Sí tengo mi exposición, pero no tengo material didáctico. No importa, Axel, usted explique, estamos en condiciones de pandemia todavía. No hay Ok, ningún gracias. inconveniente. Bien, Ulises. Y nada más me Sí, gustaría darle las gracias. bien, pues a usted por hacer el examen oral el día de mañana. Ulises, por favor, tiene la palabra. Bueno, buenas noches, profe. Bueno, en cuanto a al tocar el tema de los mayas, estaba usted mostrando sobre los vestigios que encontraban Sí, en las iglesias. ¿Cómo se puede, cómo podemos observar que cuando un edificio o una casa se abandona, cómo la naturaleza empieza a recuperar su territorio en cuanto a las ramas y todo lo demás, y cómo se puede ver lo bello o lo sublime de esas edificaciones? Ahora, tocando el tema de la Virgen de Guadalupe, ahora sí que tuve el gusto de ir, de estar ahí presente y conocer las dos basílicas. Incluso pude y tuve la fortuna de subir al cerro donde está ahora sí que el altar a la Virgen, donde se supone que estuvo la Virgen, pero ahí no pudieron hacer la basílica en el cerro. bien, sí, sí, porque de hecho todo esto que les estoy comentando, porque cuando estoy trabajando iglesias coloniales, identifico que algunas tienen imágenes de la Virgen de Guadalupe. Entonces se me ocurrió escribir un libro que lleva a la Virgen de Guadalupe en el sureste de Yucatán, siglo XVIII, que me lo publican en Europa. El libro todavía no llega a la UJRO por la cuestión de la pandemia, se detuvo para traer ese libro para que empiecen a leer, por decir la dimensión de la Virgen de Guadalupe en el siglo XVIII en la península de Yucatán, y pongo ahí 4 iglesias con una explicación de esta naturaleza, y sí tuve que leer esa cantidad de libros para dar una explicación histórica de las imágenes de la Santísima Virgen de Guadalupe en Quintana Roo desde la época colonial, por lo cual vamos a trabajar la parte de mañana y en esa primera fase, y la segunda fase poniendo atención a la pintura barroca, pero ya no mural, sino pintura de caballete,
para dar una reflexión sobre la 10ª musa y concluir una parte de pintura barroca. Bien, de mi parte es todo. Que tengan buena noche. Hasta luego. Y dejo de grabar. Hasta Detengo luego, la profe. grabación. Hasta luego. Buena noche a todos. Hasta luego, profe, buenas noches. Hasta luego. Buena noche a todos.